Hola chicos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a ver la unidad 5, en donde justamente lo que veremos son las anomalías cromosómicas. Anomalías cromosómicas o mutaciones cromosómicas son sinónimos para poder explicar el mismo fenómeno. Nosotros vimos en las unidades anteriores casos de mutaciones puntuales en donde analizábamos cambios en la secuencia de nucleótidos de un solo gen. Bueno, acá lo que vamos a ver van a ser cambios estructurales de los cromosomas o también cambios en número de los cromosomas, ¿sí? Estamos hablando entonces de eh, muchísimos genes que pueden estar formando partes, regiones o inclusive cientos de genes o miles de genes que pueden estar en un cromosoma, ¿sí? Entonces acá una mutación cromosómica, en una mutación cromosómica van a estar involucrados entonces muchísimos genes en vez de uno solo como habíamos analizado, por ejemplo, en mutaciones cuando analizamos las leyes de Mendel, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros lo que vamos a hacer es definir lo que es una mutación cromosómica, y una mutación cromosómica es un cambio en el número o estructura de los cromosomas en un organismo. Nosotros vamos a centrar la primera parte de la clase en los cambios en el número de los cromosomas. Entonces lo que vamos a hacer es primero definir lo que es la heteroploidía, que consiste en la variación o cambio en el número cromosómico característico de una especie. Por ejemplo, en el ser humano, nosotros, la condición normal es que tengamos 46 cromosomas, ¿sí? Entonces una heteroploidía en nuestro caso sería tener una célula o un organismo en donde el número de cromosomas sea distinto a 46. La heteroploidía puede ser de dos tipos. Uno puede ser un cambio en el set completo de juegos de cromosomas. eh, y en el caso nuestro sería, por ejemplo, una ploidía. ¿Qué ocurre en una ploidía? Bueno, es, es la situación en donde hay tres o más juegos de cromosomas. En el ser humano, nosotros, en una célula normal, tenemos dos juegos de cromosomas. Todo un juego que proviene de la madre y todo un juego que proviene del padre. Por eso se dice que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Bueno, en la poliploidía, entonces, como acabamos de ver, pueden existir tres o más juegos de cromosomas. Tenemos dos casos de poliploidía que pueden ocurrir en el ser humano, ya vamos a ver cuándo y cómo. Pero puede existir una triploidía en donde hay tres juegos de cromosomas, es decir, que voy a tener tres juegos de 23 cromosomas, ¿sí? 23 por 3 nos da el número de 69 cromosomas. Es decir, que una célula triploide humana vamos a tener 69 cromosomas en vez de los 46 que sería lo normal. Luego puede ocurrir una tetraploidía en donde vamos a tener una célula con 4 juegos de cromosomas. 23 por 4 da un total de 92 cromosomas en total, ¿sí? Estas son células anormales, es decir, que no son normales porque, de nuevo, una célula normal tiene dos juegos de cromosomas, ni 3 ni 4, 2, y por eso tiene 46 cromosomas en total. La gran mayoría de los embriones o fetos son abortados de forma espontánea, ¿sí? Los fetos triploides o tetraploides rara vez pueden nacer vivos, pero no sobreviven mucho tiempo, ¿sí? De nuevo, entonces, cada vez que se forme, por ejemplo, un cigoto que sea triploide o tetraploide, ya vamos a ver cuáles pueden ser las causas de este error. Bueno, eh, la mayoría de las veces ese cigoto va a ser abortado, ¿sí? Porque justamente es un cigoto anormal. Las causas de la triploidía pueden ser estas dos que tenemos acá en la filmina. Puede ser por la fecundación
de un ovocito por 2 espermatozoides, ¿sí? Es decir, que voy a tener la carga, un juego de cromosoma del ovocito secundario, ¿sí? O del óvulo, y más 2 juegos cromosómicos provenientes de estos 2 espermatozoides, ¿sí? Y eso daría un total de 69 cromosomas, o sea, daría el origen a una célula triploide, ¿sí? Y puede también ser causa de triploidía fallos en la meiosis, dando un óvulo o un espermatozoide diploide en vez de un espermatozoide haploide, ¿sí? Entonces, cuando este óvulo o espermatozoide se una con su otro gameto, lo que va a dar como resultado va a ser un cigoto triploide, ¿sí? Por otro lado, las causas de la tetraploidía, es decir, en donde vamos a tener 4 juegos de cromosomas, vamos a tener por un lado la fecundación de gametos diploides, esta puede ser una de las causas, como tienen ahí en el dibujito. Por ejemplo, en un organismo diploide en donde se produce una falta de disyunción en la meiosis, es decir, que vamos a tener a tener un error en la segregación de los cromosomas homólogos en la meiosis, podemos generar gametos diploides, ¿sí? Y si se llega a unir un gameto diploide con otro gameto diploide, bueno, en ese caso vamos a tener un organismo tetraploide, ¿sí? Como tienen acá. Y por otro lado, puede ser también fallos en la división del cigoto, ¿sí? Es decir, fallos en la mitosis, en donde vamos a tener una duplicación del material genético del cigoto sin que haya una división celular. Entonces, en ese caso, como se va a duplicar la cantidad de cromosomas, vamos a pasar de tener 2 juegos a tener 4 juegos, y así vamos a tener un cigoto tetraploide, ¿sí? Bien, perfecto. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra forma de heteroploidía que tenemos es la aneuploidía, que es el cambio en el número de cromosomas individuales, ¿sí? Tenemos 4 tipos de aneuploidía. Una es la nulisomía, en donde hay una pérdida de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos. Una monosomía, en donde se pierde uno de los cromosomas de la pareja de homólogos, como por ejemplo el síndrome de Turner, en donde tenemos en vez de 46 cromosomas, 45, y en donde se perdió un cromosoma X, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante, es uno de los ejemplos que tenemos en esta clase. Luego tenemos el tipo de aneuploidía que es una trisomía, en donde se gana un cromosoma. Un ejemplo de esto es el síndrome de Down, en donde hay un cromosoma 21 extra, ¿sí? Y las tetrasomías es en aquellos casos donde hay una ganancia de 2 cromosomas homólogos. Y por lo general estas aneuploidías se producen por fallos en la separación de un par de cromosomas durante la meiosis 1, o también en la separación de las cromatíes hermanas, si estamos hablando de la meiosis 2. Y también puede ocurrir estos fallos en la separación eh, de las cromatíes en la mitosis, ¿sí? Entonces, fíjense, acá como concepto le tiene que quedar que las anomalías, perdón, anomalías numéricas pueden ocurrir de 2 tipos. Una en donde va a haber un cambio en el set completo de juego de cromosomas, es decir, voy a tener, o en el caso del ser humano, o más 23 cromosomas o menos 23 cromosomas, ¿sí? Como estamos hablando de poliploidía, acá voy a tener eh, más de 23 cromosomas, ya sea 23 cromosomas o 46 cromosomas, ¿sí? En el caso de que esté hablando de una triploidía, voy a tener 23 cromosomas de más, ¿sí? Y si estoy hablando de una tetraploidía, voy a tener 46
cromosomas de más, ¿sí? Mientras que la aneuploidía es el cambio en el número de cromosomas individuales, es decir, que voy a tener o un cromosoma más, o un cromosoma menos, o dos cromosomas de más, o dos cromosomas de menos, ¿sí? Pero siempre hablando de cromosomas individuales y no de juegos de cromosomas. Bueno, fijémonos entonces en qué es esto de la no disyunción. La no disyunción es un error en la segregación de los cromosomas homólogos o cromátides hermanas durante la meiosis 1, 2, meiosis 1 o meiosis 2 o la mitosis, ¿sí? Y esto da lugar a la ganancia o pérdida de cromosomas, ¿sí? Fíjense acá a la izquierda, donde tengo una segregación normal, en este caso del cromosoma X, ¿sí? Tenemos una célula diploide en el inicio de la meiosis, ¿sí? Tenemos un cromosoma acá que está duplicado, ¿sí? Y después, en la primera división meiótica, estos cromosomas se van a separar y van a ir a las células hijas, ¿sí? Como tenemos acá. Y luego se van a separar las cromátidas hermanas, ¿sí? Generando em, las 4 células haploides, ¿sí? Ahora vayamos a, en los casos donde ocurre una no disyunción, es decir, un error en la segregación de ya sean los cromosomas homólogos o de las cromátidas hermanas. Fijémonos, acá tenemos una no disyunción en la meiosis 1, en donde los dos cromosomas X se van a ir para una célula y van a dejar sin cromosomas X a la otra célula, ¿sí? Fíjense que después, cuando seguimos en la segunda división meiótica, vamos a generar acá 4 células anormales. 2 van a tener un cromosoma X de más y 2 van a tener un cromosoma X de menos. Es decir, que las dos de la izquierda, acá de estas dos células a la izquierda, vamos a estar ante un caso de trisomía, es decir, que voy a tener un cromosoma de más, y voy a estar en un caso de monosomía con respecto a estas dos células que tengo acá, ¿sí? Fijémonos que la no disyunción entonces puede ocurrir tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. En la meiosis 1, acá en el caso C que tenemos en la derecha, los cromosomas, homólogos se separaron correctamente, ¿sí? Pero luego en la meiosis 2 las cromátidas hermanas no se separaron bien en una de las células, ¿sí? Fijémonos, vayamos primero al caso normal que tenemos acá a la derecha. Tenemos el cromosoma X, en donde en la meiosis 2 van a separarse las cromátidas hermanas, ¿sí? Para dar lugar a dos células hijas haploides normales, ¿sí? Como estas que tenemos acá. Fíjense que estas dos células de color azulcito son iguales a estas células de color, donde el cromosoma X está con un color rojo, ¿sí? Que justamente dan una segregación normal, un ejemplo de segregación normal. Ahora, fijémonos acá, esta célula de acá, ¿sí? Acá las cromátides hermanas no se segregaron correctamente, es decir, que no se separaron correctamente, entonces las dos cromátidas se fueron para una célula, mientras que la otra la dejaron sin cromátidas, es decir, sin cromosoma X, es decir, que vamos acá a estar de nuevo ante una situación en donde tenemos una trisomía del cromosoma X, es decir, vamos a tener un cromosoma X de más en la célula de la izquierda, acá, y y una célula en donde no vamos a tener cromosoma X acá, es decir, que vamos a estar ante una monosomía, es decir, que vamos a tener un cromosoma X de menos, ¿sí? Y fíjense que la mitad de las células hijas son normales y la mitad de las células hijas son anormales cuando la meiosis, cuando la no disyunción ocurre en la meiosis 2, mientras que si la no disyunción ocurre en la meiosis 1, todas las células hijas son anormales. Acá tenemos otro esquemita de cómo ocurre un proceso de no disyunción,
en la meiosis 2, ¿sí? Fíjense que en la meiosis 1, gracias al uso mitótico, se separaron correctamente los cromosomas homólogos, ¿sí? Pero en la meiosis 2 hubo un error. No sabemos qué pasó, pero en definitiva lo que pasó, ¿sí? O qué fue lo que causó esto, pero lo que terminó pasando fue que no se separaron bien las cromátidas, o cromátidas hermanas en esta célula que tiene los cromosomas violetas. Entonces vamos a tener una célula hija en donde vamos a tener un cromosoma menos, ¿sí? Por eso estamos ante una monosomía, y acá en esta célula vamos a tener un cromosoma D más, ¿sí? Fíjense que en la célula normal, como estamos acá analizando dos cromosomas, ¿sí? Acá tenemos dos cromosomas en las células hijas, ¿sí? Bien, perfecto. Y por supuesto, estamos hablando de células haploides, estamos hablando de gametos. Bien, bueno, entonces, fijémonos acá con estos esquemitas, si lo podemos entender de una mejor manera, porque ahora vamos a analizar el proceso de fecundación, ¿sí? Fíjense que en el esquemita de la izquierda tenemos una célula diploide con dos cromosomas simples y homólogos, ¿sí? Una célula diploide con dos cromosomas simples y homólogos. Síganme el cursor de acá. Luego, esta célula tiene que entrar a dividirse, ¿sí? En este caso, la división va a ser meiótica. Pero antes de realizar la meiosis, lo que ocurre es una duplicación del ADN, ¿sí? Entonces vamos a tener ahora una célula diploide con dos cromosomas duplicados, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a entrar a el proceso de meiosis, y vamos a arrancar con la meiosis 1, ¿sí? En donde se van a separar, ¿sí? Estos dos cromosomas a las células hijas, ¿sí? Acuérdense que acá estamos hablando de cromosomas homólogos, en este caso, ¿sí? Bien, entonces, el par de cromosomas homólogos se separa a cada una de las hijas, de las células hijas, ¿sí? Y cada una de las dos células hijas va a tener entonces ahora un cromosoma solamente, por eso es haploide, ¿sí? Ahora, fijémonos del lado izquierdo, que es donde ocurre lo normal. Luego de la meiosis 1 ocurre la meiosis 2, en donde se van a separar las cromátidas hermanas, ¿sí? Luego, este ovocito va a madurar, se va a formar un óvulo, y cuando el espermatozoide fecunda el ovocito secundario, ¿sí? Lo que se produce es de nuevo la condición diploide, ¿sí? Y normal. Estamos acá analizando un par de cromosomas homólogos en donde uno de los cromosomas deriva de la madre, que es el cromosoma rojo, y uno deriva del padre, que es el cromosoma azul. Esa es la condición normal, ¿sí? Ahora veamos qué es lo que sucede cuando hay una no disyunción en la meiosis 2, ¿sí? Tenemos acá el cromosoma que está duplicado, ¿sí? Y cuando se van a separar las cromátides hermanas ocurre un error y una célula obtiene las dos cromátides hermanas, y una célula, por otro lado, la otra célula, digo, no, em, no recibe ninguna cromátida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando el espermatozoide fecunda el ovocito secundario, ¿sí? Lo que ocurre es una trisomía, ¿sí? En, en donde la célula tenía un cromosoma de más, porque fíjense, justamente, en vez de tener dos cromosomas, ahora tengo tres, y por eso es una trisomía, ¿sí? Fíjense que en los términos de trisomía y monosomía se ven mejor cuando analizo una vez fecundado, una vez realizada
la fecundación, ¿sí? Fíjense, entonces trisomía es porque tengo un cromosoma de más, producto de la no disyunción, en este caso de la meiosis 2, ¿sí? Y por otro lado, esta célula tiene un solo cromosoma, que es el cromosoma del espermatozoide, ¿sí? Porque no había otro cromosoma, ¿sí? Dentro de esta célula, y entonces por eso tengo una monosomía, ¿sí? Bien, fijémonos que en el caso en donde los errores se producen en la meiosis 1, ¿sí? Partamos de nuevo de la base. Tengo, a ver, vamos al principio. Tengo dos cromosomas homólogos, es decir, un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Que, en donde se va a duplicar, ¿sí? La cantidad de ADN, ¿sí? Y por eso voy a tener ahora también un par de cromosomas homólogos, pero duplicados, ¿sí? Por eso la X. Y acá lo que va a ocurrir es un error en la meiosis 1, es decir, que no se van a segregar correctamente los cromosomas homólogos, y en vez de repartirse uno para un lado y uno para el otro, se van a ir los dos para una célula, ¿sí? Dejando la otra célula sin cromosomas homólogos. Después los pasos son similares, ¿sí? En donde la segregación em, va a ser de este tipo, ¿sí? Como ustedes ven acá, y lo que va a generar es una trisomía en los casos en donde las células habían obtenido los dos cromosomas, ¿sí? Y una monosomía en aquellas células en donde no habían obtenido los cromosomas después de la meiosis 1, ¿sí? Fíjense, de nuevo, trisomía porque tengo acá 3 cromosomas en vez de 2 cromosomas. Tengo un cromosoma de más. Y monosomía, tengo un solo cromosoma y tengo justamente un cromosoma de menos, ¿sí? Entonces, los nuevos cigotos que se forman pueden ser normales o sufrir una anomalía cromosómica dependiendo dónde ocurrió primero, si ocurrió error en la meiosis y luego dónde ocurrió ese error, si en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Si el error ocurrió en la meiosis 1, todas las células hijas van a ser anormales. Mientras que si el error ocurre en la meiosis 2, la mitad de las células hijas, como tengo acá a la izquierda, van a ser normales y la otra mitad van a ser anormales. Bueno, algo importante a tener en cuenta es que el cigoto va a determinar la dotación cromosómica de todas las células de un organismo multicelular, ¿sí? Justamente todos nosotros y todos los organismos multicelulares derivan del cigoto. O sea, todas las células de nosotros, quiero decir, todas las células de un organismo multicelular como nosotros, derivan de un cigoto, ¿sí? Eh, Ese cigoto se dividió por mitosis y generó a todas las células del organismo, ¿sí? Entonces, fíjense, un cigoto normal, cuando se divide por mitosis, va a generar células normales, ¿sí? Esto siempre y cuando no hayan mutaciones eh, en las mitosis posteriores, ¿sí? Obviamente, si todo se mantiene correctamente, bueno, todas las células hijas van a ser iguales a, genéticamente hablando, al cigoto, ¿sí? Ahora, si un cigoto es anormal y tiene la capacidad no solo de sobrevivir, sino de dividirse, bueno, todas las células entonces de un organismo multicelular eh, que derivan de este cigoto, que en este ejemplo es una trisomía, van a ser anormales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas derivan de un cigoto que es anormal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque fíjense que un error, entonces, en un gameto, ¿sí? Si ese gameto se une a otro gameto, es decir, que se produce la fecundación y se forma un cigoto, ese cigoto va a ser anormal y el organismo que se forme de ese cigoto va a tener sus células anormales, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros habíamos mencionado que no solamente podía haber un error
en la meiosis, sino que también este fenómeno de la no disyunción, es decir, el error en la separación de los cromosomas o las cromátidas, podía ocurrir también en mitosis, ¿sí? Antes de adentrarnos en este tipo de error en la mitosis, tenemos que definir lo que es el mosaicismo genético o simplemente mosaicismo. Esto es la alteración genética en la que en un individuo existen dos o más líneas celulares con diferentes genotipos originadas a partir de un mismo cigoto, ¿sí? Y este mosaicismo puede ser generado por la no disyunción en mitosis en el embrión en desarrollo. Bien, eso es lo que ustedes tienen escrito y ahora lo vamos a ver acá en los dibujitos. Acá tenemos en la izquierda, tenemos una célula con un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Tenemos un cromosoma amarillo, que supongamos que deriva del padre, y un cromosoma azul, que supongamos que deriva de la madre, no importa. Tenemos un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Acá, esta célula se dividió por mitosis, generando dos células idénticas, ¿sí? Es decir, que acá, en esta mitosis, no ocurrió ningún error, y tenemos células que tienen la misma dotación genética que la célula que les dio origen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó acá? Mientras una de las células generó por mitosis dos células idénticas, ¿sí? Y normales, la otra célula, en la mitosis se produjo una no disyunción. ¿Y qué pasó acá? Bueno, una célula justamente en la división, una de las células hijas, obtuvo un cromosoma de más, ¿sí? Mientras que la otra célula obtuvo un cromosoma de menos. Acá en el dibujito le está señalando que la célula que tuvo un cromosoma de menos murió, ¿sí? No pudo sobrevivir a ese cambio cromosómico y entonces murió directamente. Ahora, la otra célula que tiene un cromosoma de más, acá, ¿sí? Que es este cromosoma amarillo de más, sí pudo sobrevivir a este cambio cromosómico, y no solamente que pudo sobrevivir, sino que también va a dividirse, ¿sí? Y va a dividirse junto con las otras células normales que tiene acá a la derecha, ¿sí? Que también va a dividirse. Entonces fíjense lo que pasa. Vayamos de nuevo al cigoto. Tenemos un cigoto normal, ¿sí? En donde por mitosis se divide en dos células, ¿sí? Que es lo que estamos viendo con lo que pasó arriba, ¿sí? Ahora, una de estas células se dividió normalmente, o sea, una de estas células blancas que tenemos acá se dividió normalmente, generando a dos células normales, ¿sí? Y la otra célula, ¿sí? La otra célula em, se dividió y hubo un error en la mitosis, ¿sí? Generando una célula que está pintadita acá de verde, que es anormal, que tiene un cromosoma de más, ¿sí? En el caso del ser humano, en vez de tener 46, va a tener 47 cromosomas, ¿sí? Y fíjense que esta célula verde, anormal, acá, va a empezar a dividirse, junto con las células blancas que son normales. Entonces voy a empezar a tener un embrión, ¿sí? Con una población de células que son normales y una población de células, acá pintaditas de verde, que son anormales, ¿sí? Y justamente esto es lo que habíamos hablado antes de mosaicismo, ¿sí? Voy a tener dos poblaciones de células con su genoma distinto en un mismo organismo, ¿sí? En este caso, unas células, en este ejemplo, una población de células normales va a tener 46 cromosomas, y la otra población que tiene células anormales va a tener 47 cromosomas, ¿sí? Veámoslo acá en este diagramita que tenemos acá a la derecha. Tenemos un espermatozoide que fecunda, ¿sí? A un ovocito secundario. Se forma un cigoto, ¿sí? Y este cigoto, que va a tener dos juegos de cromosomas,
es decir, que va a tener a un juego de cromosomas derivado del padre y un juego de cromosomas derivado de la madre, y por eso se lo denomina euploide. No hace falta que sepan la definición de euploide, pero simplemente sepan que es una célula normal, esta, ¿sí? Luego fíjense que en este cigoto, algunas de las células pudo haber tenido un error de mitosis, ¿sí? Y entonces van a generarse células anormales, células hijas anormales. Fíjense que si este proceso se genera en las primeras divisiones celulares del embrión, puede tener una mayor cantidad o un mayor porcentaje de células anormales, mientras que si se produce este error en la mitosis en divisiones celulares más tardías del embrión, voy a tener una población de células anormales más chica, ¿sí? Un menor porcentaje de células anormales. Entonces, lo que nos tiene que quedar en conclusión acá es que la no disyunción de cromosomas en la mitosis puede generar un organismo con células con diferentes dotaciones cromosómicas, ¿sí? Y a eso se lo denomina mosaicismo. Acá tenemos otro diagramita, ¿sí? Para que les quede un poquito claro, en donde se produce la fecundación, se forma el cigoto, y hay un error durante la división celular, ¿sí? En el embrión. ¿Sí? Y esto lo que va a generar son dos tipos de células genéticamente diferentes, y va a generar un organismo que justamente va a tener parches de células normales y parches de células anormales, ¿sí? Y acá tenemos cómo se separa, o mejor dicho, cómo no se separa correctamente las cromátidas de este cromosoma rojo que tenemos acá, ¿sí? Entonces se pasa todo el cromosoma por un lado en vez de separarse las cromátidas, ¿sí? Bueno, las aneuploidías pueden darse en los autosomas o en los cromosomas sexuales, ¿sí? Acá tenemos en este dibujito cómo, por un lado, se forma un embrión normal con un espermatozoide que en este caso tiene el cromosoma y un ovocito secundario que tiene el cromosoma X, ¿sí? Cuando se produce la fecundación, se produce un embrión normal XY, ¿sí? Ahora, fíjense que por errores en la meiosis se pueden generar gametos anormales, ¿sí? Y en este caso tenemos un espermatozoide que tiene tanto el cromosoma Y como el cromosoma X, ¿sí? Acá hay un cromosoma sexual de más, ¿sí? Y se une con un embrión normal y vamos a tener un embrión XXY, ¿sí? Y esto lo que va a producir es, en caso de que el embrión se pueda desarrollar correctamente, un organismo con el síndrome de Klinefelter, que vamos a analizarlo más adelante, ¿sí? También puede ocurrir al revés, en donde el espermatozoide está bien, pero el ovocito secundario tiene un cromosoma X de más, y de nuevo va a formarse un embrión XX, y en caso de que se desarrolle correctamente, se va a originar un organismo que va a sufrir de síndrome de Klinefelter. Bueno, de las aneuploidías en los cromosomas sexuales vamos a mencionar a tres síndromes. El síndrome que acabamos de mencionar, que es el síndrome de Klinefelter, en donde hay un cromosoma de más, ¿sí? Y ese cromosoma de más es un cromosoma X, ¿sí? Y es una trisomía que afecta a hombres y consiste justamente en la presencia de dos cromosomas X y un cromosoma Y. Los afectados por esta trisomía suelen tener una estatura mayor, un ligero retraso mental y problemas de fertilidad, ¿sí? Por lo general son infértiles estos hombres. También puede ocurrir el caso contrario, en donde se produce un síndrome X y doble I, ¿sí? X, en realidad XYY, ¿sí? Y tenemos entonces de nuevo 47 cromosomas con dos cromosomas X y un cromosoma Y, ¿sí? Y entonces la trisomía que afecta a los hombres, estos también son hombres, acá les puede generar confusión porque justamente son los cromosomas sexuales los que determinan el sexo
de un humano, ¿sí? Pero bueno, acá tanto en el síndrome de XXY como en el síndrome de XY, acá hay un errorcito, después se los voy a cambiar, ¿sí? El síndrome es XYY. Acá está mal en el paréntesis, después eso se lo cambio, no van a tener problemas, ¿sí? Bueno, entonces acá tanto este síndrome como este síndrome son hombres, ¿sí? Y en el síndrome de X y Y, los afectados tienen una altura mayor de lo normal, presentan algún retraso en el lenguaje y no tienen retraso mental. Y por lo general son fértiles estos hombres. Y luego vamos a mencionar el síndrome de Turner, en donde estamos hablando de una monosomía. Es decir, que hay un cromosoma de menos, y ese cromosoma de menos es el cromosoma X. Y esto afecta a las mujeres, ¿sí? Y se caracteriza por una monosomía del cromosoma X, como acabo de decir. Las personas con esta monosomía tienen baja estatura, son infértiles y en ocasiones tienen trastornos cardíacos y renales, ¿sí? Por otro lado, tenemos las aneuploidías que ocurren en los autosomas, ¿sí? Y vamos a mencionar también tres ejemplos. La trisomía del cromosoma 13, ¿sí? Que tiene el nombre de síndrome de Patot, en donde en la mayoría de los casos los fetos con esta aneuploidía no llegan a término, ¿sí? Y aproximadamente si llegan a sobrevivir, es decir, si llegan a nacer los fetos, el 90% muere antes del primer año de vida, ¿sí? Y esto es debido a las complicaciones que causa este síndrome, porque se producen malformaciones del sistema nervioso, respiratorio, cardíaco y renal, ¿sí? Luego, en la trisomía 18, es decir, que tenemos un cromosoma 18 de más, y este síndrome se lo llama síndrome de Edwards. La esperanza de vida también de los afectados por el síndrome de Edwards es de apenas unos meses luego del nacimiento. Y bueno, y tienen varias alteraciones, entre ellos retraso en el crecimiento uterino, bajo peso al nacer, malformaciones craneales y maxilofaciales y trastornos cardíacos, ¿sí? Por eso también es que no no pueden sobrevivir mucho tiempo luego de nacer. Y el último síndrome que vamos a ver es el síndrome de Down, que es la trisomía del siglo XXI, perdón, del cromosoma 21, es decir, que hay un cromosoma 21 de más. Y bueno, y las personas afectadas por esta afección tienen distintos grados, pueden llegar a tener distintos grados de retraso mental. Siempre tienen algún grado de retraso mental, pero puede ser una discapacidad intelectual ligera o moderada, ¿sí? Hay diferentes grados. Y estos, estas personas también poseen enfermedades cardíacas y algunos trastornos visuales y auditivos, ¿sí? Pero a diferencia del síndrome de Edwards y el síndrome de Patot, en el síndrome de Down la esperanza de vida es muchísimo mayor. De hecho, llegan a la vida adulta y aproximadamente la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down es de unos 60 años. Así que es la trisomía eh, que más, a ver, la persona que sufre esta trisomía tiene una tasa de supervivencia superior al resto de las trisomías de autosomas, ¿sí? Y bueno, eso básicamente lo vamos a ver después un poquito más en detalle el caso de algunas de estas trisomías, y acá ven justamente en este cariotipo de una persona que sufre síndrome de Down, en donde el cromosoma 21 está por triplicado, en vez de estar duplicado, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar, y en la segunda, en el segundo videito, vamos a dejar de hablar de cambios en el número de cromosomas de un organismo para hablar de el cambio de estructura
que sufren los cromosomas.